Presidente Donald Trump y Xi Jingping a concluir la primera ronda de reunión oficial en Beijing, con ambos líderes describiendo el encuentro como positivo que enfocar en la estabilidad y cooperación entre Merca y China. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su primer día de reuniones con el líder chino Xi Jinping en Beijing. Los mandatarios brindaron al comienzo del banquete de Estado tras una reunión bilateral y una visita cultural. Xi dijo que acordaron establecer una relación estratégica y estable. A través de un comunicado, el líder chino enfatizó que la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones de ambos países y agregó que las relaciones pueden mantenerse estables si el asunto se maneja adecuadamente. Por su parte, Trump describió las conversaciones del día como sumamente positivas e invitó formalmente a Xi y a su esposa a visitar la Casa Blanca en septiembre. El principal rival político del primer ministro británico, Keir Starmer, renunció al gobierno el jueves. Wes Streeting dimitió como secretario de Salud del Reino Unido y dijo que ha perdido la confianza en el liderazgo de Starmer y que sería deshonroso permanecer en su gobierno. Los observadores señalan que Streeting podría desafiar al primer ministro por el liderazgo del Partido Laborista. La presión sobre el desafiante primer ministro aumenta después de que éste sufriera pérdidas en las elecciones locales de la semana pasada. Downing Street no respondió de inmediato a la renuncia de Streeting. El Centro de Predicción Climática de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, advierte que el fenómeno del Niño está surgiendo aún más de lo esperado en el Océano Pacífico y que aumentan las probabilidades de que pueda ser históricamente fuerte para el otoño o el invierno boreales. El Niño, un ciclo climático que ocurre cada 2 a 7 años, desencadena condiciones meteorológicas que provocan sequías y olas de calor en algunos lugares e inundaciones en otros. Los meteorólogos señalan que existe una probabilidad de 2 de cada 3 de que en esta ocasión sea fuerte o muy fuerte. Con las noticias internacionales, soy Angie Castillo. Y no está tráfico de droga o tráfico humano solo cruza frontera, sino tráfico de corriente también. En Ecuador, militares hay un palo de luz conexión eléctrico casi en la frontera con Colombia. Las actividades ilícitas en la frontera norte se incrementan. Los grupos armados no solo trafican drogas, combustible, armas, sino también electricidad. Durante una operación de control y reconocimiento del poliducto entre Real Villanueva y Palma Seca, Sucumbíos, se detectó una conexión clandestina desde un poste del Sistema Nacional Interconectado a territorio colombiano, según información del Ejército. Militares y técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad inhabilitaron la conexión de aproximadamente 300 metros dirigida a infraestructuras utilizadas por grupos armados para el procesamiento de droga, robo de combustible, entre otras actividades ilícitas. La desconexión de esta red limita la capacidad de producción de las organizaciones criminales entre la provincia de Sucumbíos y el departamento colombiano de Putumayo. Sin embargo, las autoridades no han precisado desde cuándo funcionaba la conexión clandestina y el monto del perjuicio para el Estado. No le puedo responder cuántos megavatios están pasando. Quizás CENEL, que se hizo presente para la desconexión, podrá referirse al respecto. Yo lo que le digo es que había toda una infraestructura montada con las redes, trifásicos, los cables pasando debajo de un puente hacia el lado colombiano. Curiosamente, nos están robando electricidad al Ecuador. En esta zona limítrofe con Colombia, opera la disidencia de las FARC, comandos de la frontera, en alianza con los Lobos, para controlar las actividades de narcotráfico, minería ilegal, tráfico de combustible, entre otros delitos, según inteligencia militar. El gobernador de New York, junto con la comisión organizadora de FIFA World Cup 2026, lo pone busnan de scol disponibel para transportar fanaticonan entre la ciudad de New York y el MetLife Stadium. School may be out come summer, but yellow school buses will be traversing city streets for soccer fans. Working with the FIFA World Cup 2026 New York-New Jersey host committee, Governor Hochul invested state money so that instead of shuttle buses for 10,000 fans, there will now be 18,000 seats shuttling spectators to MetLife Stadium. Because of support from the state and sponsors, the cost will drop from $80 round trip to $20. Make it easy to experience the whole thing. It's great.
Coach buses will leave from the Port Authority bus terminal, and yellow buses will leave from the spots labeled Midtown North, somewhere west of Central Park, and another in Midtown East near Grand Central Terminal. Former NYC Traffic Commissioner Sam Schwartz says it's a bad idea. Of course, it's going to be an issue for traffic. Grand Central's already as busy as could be. I think once you go west of Central Park, almost everywhere is residential. While you can purchase these shuttle tickets now, the committee says it won't release the exact pickup locations until closer to the game day. Wednesday, New Jersey Transit also announced round-trip fares will drop from $150 to $98. Governor Sherrill crediting funds from private companies like DoorDash, Audible, and FanDuel for making it possible. I think locally, you're seeing, around 30% of ticket holders being from the New York, New Jersey market, which is great. You're then looking at another 20% from people around the country, and then, another 50% international. Walking to the stadium is not allowed, and public parking is also banned. On the Upper West Side, Lisa Rosner, CBS News, New York. El grupo irlandês U2 escoge el kainan de centro histórico de ciudad de México para filmar el video musical de su canción novo Street of Dreams, que forma parte de su próximo álbum, que sale para final de 2026. La banda aparece cerca de Plaza Santo Domingo y Plaza de Medicina, acompañada por fanaticonan mexicano que guarda invitar discretamente vía su página oficial. Imagen que circular en redes social te muestra el integrante tocando arriba un balcón y arriba un bus de scol con graffiti, con arquitectura colonial del centro histórico como fondo. Y Puerto Rico ha logrado un Guinness World Record nuevo después de organizar el desfile de auto antiguo más grande de historia en el mundo, con el vehículo que tiene más de 30 años de antigüedad, participando de un recorrido de 3.1 millas largo. El evento ha reunido coleccionistas y amantes de autos clásicos de diferentes áreas, celebrando la herencia automotriz y estableciendo oficialmente un récord nuevo mundial para el desfile más grande de auto antiguo. Aldric Werleman, Telenoticia.